Buenas, buenas, los saludos de Antioquía, la tierra del frijolito, de la bandeja paisa, del chicharroncito. Que si conozco a Pablo, claro, a Pablo Emilio lo conoce todo el mundo. Ah, no es Pablo Emilio, Pablo de Tarso. Ah, no, señor, sí lo conozco, un señor muy respetable, muy distinguido, muy buena persona, oiga. Don Pablo estableció su centro de operaciones acá, y a que no saben por qué, por tres razones. La primera, porque estamos al norte de Jerusalén, muy cerquita, y estamos en el país de Siria. La segunda, porque aquí tenemos acceso al mar a 20 kilómetros, el puerto está muy cerca, entonces entrar y salir es muy fácil. Y la tercera es porque somos una ciudad comercial muy grande, oiga, Antioquía es una ciudad de paso, pues todo el mundo tiene que pasar por aquí, cuando usted va para Mesopotamia, cuando va para Arabia, cuando sale el Mediterráneo, entonces esto es una ciudad muy importante para Pablo. Además, señor, era un andariego, desde aquí podía andar para cualquier lado. Bueno, yo ya los tengo que dejar, le tengo que preparar el chicharroncito a don Pablo porque se va a disque para el tercer viaje y toca darle un chicharroncita. No ahí sea que se nos hunda el barco, no ahí sea que lo muerda una serpiente. Hasta luego pues. Buenas tardes, su merced. Bueno, su merced me pregunta que cómo es Éfeso. Éfeso es una ciudad grande, muy importante, que queda situada en la desembocadura del río Caister, 5 kilómetros arriba de la costa, su merced. Bueno, y es una ciudad muy importante, hay mucho comercio, hay un centro cultural, estos se reúnen a hablar de filosofía. ¿Qué más le cuento, su merced? Que los enemigos hediondos le han prendido candela muchas veces y los necios vuelven y lo construyen y cada vez más grande. ¿Qué más había allí? Pues había un templo muy grande, Orajuelis, que para adorar a la diosa Diana, su merced, ¿cómo le parece? Bueno, también me preguntó que a qué fue Pablo allá. Pues imagínense que Pablo fue allá porque escuchó que había muchos opositores a los del camino, llamaban a los nuevos creyentes. Y entonces Pablo fue allá porque él sí quería predicar desde el bautismo del Espíritu Santo, del poder, y él predicaba con más ganas. Pero resulta, su merced, que fue por allá un tal Demetrio que hacía figuras en plata y con otros artesanos vendían figuras del templo de la diosa Diana. Y eso se alborotaron y reunieron a todos y agarraron al pobre Gallo que había ido y Aristarco que habían viajado con Pablo y los arrastraron, esos jeroces los llevaron y eso hacían gritar a todo el mundo, es que grande es diosa de los egesios. Imagínense que eso llevaban como 2 horas gritando y con una jodencia allá en el teatro y de pronto salió el consejero municipal y dijo: dejen de fregar tanto que esta gente no está haciendo nada. ¿Cómo se les ocurre? Ellos no están diciendo nada contra Diana y si Demetrio y los artesanos tienen que decirle, pues vaya, demande, lo que para eso están las autoridades. Y Pablo después de eso quería irse para el teatro y los nuevos creyentes y las autoridades decían, no, su merced no vaya por allá, no quiere, puede estar en la mula o de pronto termina usted encerrado en la guandoca. Y entonces lo convencieron y él no fue. Y también Pablo se quedó allí como por 2 años porque él quería ver una iglesia grande y él irme. Hasta ahí le puedo contar, su merced. Ay, sí, el Pablito tan querido, mano. Pasó por acá por Tesalónica con el toche de Silas y nos trajo quesitos, arepas, pepituaria y cabrito. Ah, también recuerdo que de pasada hizo un par de milagros, pero como el pingo de Pablito ya había estado por acá, hizo visita de médico y pues no se demoró mucho. Luego arrancó para Corinto, donde se encontró con los pingos de Priscila y Aquila. Estos dos eran esposos, pero allí los querían mandar al papayo, porque los judíos no creían que Jesús era Cristo, y estos se opusieron a Pablo con toda berraquera. Pero Dios animó a Pablo en una visión que él tuvo en un sueño. Ah, pero no tan solo eso, el pingo de Pablo andaba con un reguero de pingos, entre ellos el pingo de Sópater, el toche de Aristarco, y con otro.
Ah, con segundo, con el pingo segundo. Ah, pues también el toche de gallo. Ah, pues así se llamaba. Yo qué culpa, mano. No es que fuera un gallo, ni tampoco un toche. Se llamaba Gallo, uno de los amigos de Pablito, que así se llamaba, mano. Qué cosa tan arrecha con usted, mano, no me entiende. Gallo también andaba con el Timoteo, el Tiquico y el Trofima, mejor dicho, mano, eso por acá se puso tan bueno, pero se tuvieron que ir, por lo que les dije, los querían mandar al papayo, donde Chuchito lindo, sí. Buenas tardes, su merced. Mi nombre es Eutico. Pues yo sí quiero contarles lo que Pablo hizo por mí, porque es que de verdad me dio unos añitos más de vida, porque yo estaba escuchando a Pablo, su persona, y Pablito, eso predica más bueno, eso predica re bueno, y yo dije, no, pues venga, me hago aquí en la ventana, y me senté en la ventana, su merced. Y yo sentado ahí en la ventana, y yo escucho a Pablo, pero Pablo hablaba y hablaba y hablaba como una cotorra, hable y hable y hable y hable y hable. No había quien lo parara, su persona, no había quien parara a Pablo, su merced, eso duró horas y horas, hable y hable y hable. Bueno, su merced, como le venía diciendo, Pablo hablaba y hablaba, y entonces yo lo escuchaba a Pablo y su merced, esa prédica estaba buena. Yo le estaba poniendo cuidado, no creas que no, yo le estaba poniendo cuidado a cada palabra que salía de Pablo. Pero de pronto empecé a tener un sueño, yo no sé, la brisa del mar, porque es que Troas es portuario, usted sabe que el mar, la brisa, esta ciudad es muy importante. Y de pronto yo no me acuerdo más, su merced. La gente dice que me caí del zarzo, su merced, y que me di mi totazo y que me di en la cabezota y que ni más. Eso dicen que yo me morí. Pero lo último que me acuerdo es que Pablo estaba abrazándome. Y cuando Pablo me estaba abrazando, yo le dije, su persona, ¿qué pasó? Resulta que yo me había morido, su persona. Y Pablo oró por mí y Dios me dio la vida otra vez. Queridos, pues hoy les vengo a hablar, ¿de qué les vengo a hablar? Un chino querido, de Pablito, claro. Pablito pues estuvo en una ciudad de Grecia que actualmente es Turquía. Esta ciudad fue muy importante. ¿Por qué fue tan importante? Porque por sus rutas marítimas, sus rutas comerciales. Este querido hombre, mi amigo Pablito, nos hablaba y nos hablaba eh, del arrepentimiento, nos hablaba de que nos arrepintiéramos de los pecados, que volviéramos a Dios, y y nos lo repetía muchas veces. ¿Cómo les parece, mis queridos? Pues regio, regio, mi Pablo. Y resulta que él de pronto, pues también iba para una ciudad, para un pueblito, donde había un templo, Jerusalén, que iba para Jerusalén. Entonces, pues nos contó eso, que iba para Jerusalén, que, que lo iban y nos contó pues algo rarísimo, rarísimo, que lo iban a meter a la cárcel, que no lo íbamos a volver a ver. Qué triste, no sabíamos por qué, que no lo volvíamos a ver. Y entonces pues dijo que no, que transmitiéramos todo lo que él nos había enseñado, todo lo que nos había advertido, que transmitiéramos, que compartiéramos sus enseñanzas. Y fue muy triste, oró por todos nosotros. Fue muy duro, muy triste su partida. Ay, muy duro, muy triste. Y ahora yo no me acuerdo por qué lloro. Yo no sé por qué lloro. Ay, es que con esta vaina que se le olvida a uno todo. Bueno, les voy a contar rapidito porque tengo gripa. Entonces, resulta que Pablo cuando llegó a Temilla le había pasado de todo. Resulta que lo querían, no lo querían.
No lo quería nadie porque parecía como si él estuviera en contra de las leyes de Moisés. Y en pleno templo lo agarraron y lo acusaron de no cumplir con las leyes judías. De esa manera entonces un soldado romano lo salvó por la campana porque no lo dejaban de golpear. Y entonces ahí fue cuando Pablo aprovechó y les contó su historia y les dijo que también era romano de Cilicia. Y así entonces lo dejaron de azotar porque casi lo matan. Entonces de ahí lo mandaron al Concilio Supremo. Habían planes de mandarlo a matar, o sea, había un atentado. Y entonces lo llevaron ante Félix. Y ahí duró 2 añitos, hasta que llegó Festo como nuevo gobernador y se posesionó. Y entonces, uy, perdón. Y entonces ahí fue cuando ya lo mandaron conmigo, yo conocí a Pablo. Pablo tenía una parla, pero qué parla. Me contó toda su historia y yo por más que lo escuchaba, yo no encontraba cargos de por qué lo iba a mandar. Entonces, casi me convence de ser cristiano, porque es muy convincente, Pablo, era muy convincente. Y entonces, bueno, finalmente yo no encontré cargos y lo mandé, fue para Doma. Perdón. Paolo, il mio amico Paolo. Paolo era una persona molto speciale, molto nobile. Noi abbiamo pensato ir per molte città, per molte isle, antes di viaggiare a Roma nel mio barco. Ma che cosa? El venti, las tormenti, las huracani, los tifoni hicieron imposible nuestro viaje a Chipre y terminamos pasando por la Panfilia y por la Cilicia. Terminamos también comiendo empanadi en la mira. Paolo, Paolo. Come il clima stava molto difficile, che facciamo? Io vide un barco che venia dall'Egitto e lo monté. Y él se fue, e ma nunca volveré a sapere del mio amico Paolo. Pero tenemos viento en contra. ¿Será que mejor nos vamos para Creta? Oh, es hora feliz, que es más seguro. Ay, Dios mío. Nos agarró el viento huracanado del oriente y ahora estamos aquí varados en Caula. Frescos, que ya nos arreglamos y podemos seguir. Vamos por buenos puertos. Oh, qué buena noticia. Ay, no, primo. Eso fue mucho susto, oiga. Eso después de que salimos de Creta, el barco empezó a desbaratarse. Y eso nosotros nos la bajamos, era pena. Dijimos, ay, Virgen Santísima, no, Virgen Santísima, no se dice. Nosotros dijimos, ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer con esto? Y de repente Pablo dijo, todo tranquilo, porque yo ya hablé con Dios. Y Dios dijo que todo iba a salir bien. Y él dijo que él le creía a Dios. Y entonces nosotros, sin embargo, estábamos muy nerviosos. Y de repente él dijo, ¿saben qué? Vayan y coman alguito porque ustedes no han comido en varios días. Entonces nosotros fuimos y comimos, pero de todas formas eso seguía, y el barco se movía, y para un lado, y para el otro, y para el otro, y para el otro, y se movía. Y ay, verdad es que nosotros siempre le ponemos sabrosura a todo, oiga. Y entonces el barco de repente, ¡pum!, encalló. Y nosotros nos asustamos y nos tiramos del barco y nos fuimos nadando y llegamos a la playa y nos salvamos, oiga. Oiga, pero eso fue mucho susto, tan horrible, oiga, ay, qué susto, primo.
Y eso fue severo cuando Pablo llegó acá a la isla de Malta. Él llegó con sus parceros, todos mojados del naufragio, y nosotros agarramos madera de esa de reciclaje y prendimos una fogata para que se calentaran un poquito. Entonces Pablo, para ayudarnos a hacer la fogata, agarró unas hojas secas y se le prendió una culebra en la mano, imagínese. Nosotros dijimos, no, ese Pablo tiene que ser malo. Si Pablo fuera bueno, no le pasarían cosas tan malas, ¿sí me entiende? Entonces resultó después que la culebra no le hizo nada a Pablo, que Pablo salió ileso y la culebra se fue aburrida. Entonces nosotros ahí nos fuimos a la inversa, ¿sí me entiende? Y lo que hicimos fue decir, no, ese Pablo es un Dios porque no le pasó nada. Entonces, no, ya después Pablo nos explicó, nos habló de Jesús, que Jesús me sacó a mí como unos 5 chukis y yo ahora soy una persona redimida. Tengo la paz y el amor de Jesús en mi corazón y doy testimonio de eso, hermana. Y entonces Pablo vio que también el papá de Publio, el duro de la isla, imagínese que el cucho le dio un mal de estómago y como se le hacía agua ese abdomen así, uy, y estaba pobrecito, ese señor tenía tremenda diarrea. Entonces Pablo llegó y le impuso manos y lo sanó en el nombre de Jesús. Y así hizo con mucha más gente, sanó muchas personas en el precioso nombre de Jesús. Y entonces nosotros en agradecimiento, claro, lo mandamos bien cargadito para que sí continuara su viaje de evangelización. Y ya, Pablo y sus parceros se fueron en un barco que venía de Alejandría.